Hola a todos, en este video hablaremos acerca de los niveles de concreción curricular. El currículo tiene unos niveles particulares a través de los cuales lo podemos entender. Existe como una estructura que tiene un elemento macro, un elemento esencial, mesocurricular, y luego se trabaja lo que todos desarrollamos ya en el interior del aula. En ese orden de ideas encontramos el macro, el meso y el microcurrículo. El macrocurrículo comprende los siguientes elementos. Primero, las políticas públicas, todas las leyes, las normativas, los decretos que rigen una institución educativa. La ley 115, el código único de referente para el sector educativo en Colombia, el 1075, eh, todos los elementos que están allí adentro, la ley de inclusión, la ley de convivencia escolar, entre otros, son parte de esas políticas públicas que nosotros debemos tener en cuenta para desarrollar el trabajo. Como parte de un país, debemos seguir las normativas de ese currículo oficial. También existe la normativa ligada a las pruebas saber, todo lo que indican las pruebas saber, las guías de orientaciones, las resoluciones que brinda el Ministerio de Educación frente a lo que debe desarrollar el ICFES, las guías instructivas que da el ICFES para las pruebas saber y obviamente el análisis de los resultados y de las pruebas, el análisis de las preguntas debe ser parte de lo que la institución toma como referente a nivel macro curricular. También los marcos nacionales de cualificación, porque ellos nos brindan las competencias que un estudiante debería tener desde el comienzo de su escolaridad para luego, en el marco laboral, ya poder ejercer desde una autonomía, desde un seguimiento de instrucciones, desde una buena comunicación, desde la capacidad de tomar decisiones, entre otras, y por eso en las instituciones educativas pues deberíamos preparar a los estudiantes para esas competencias de la vida, no solamente personal, sino de la vida profesional. Los lineamientos que nos brinda el Ministerio de Educación, pero también los lineamientos de las secretarías de educación del municipio y del departamento donde uno trabaja, la identidad institucional fundamental allí, la filosofía institucional, las miradas que se tienen en las instituciones, por ejemplo, en las instituciones de carácter educativo religioso, cómo se desarrolla la pastoral educativa, por ejemplo. Son elementos muy de la filosofía de una institución y eso ayuda a que la institución tenga una mirada mucho más específica, mucho más aterrizada en torno a lo que quiere como institución, pero también teniendo en cuenta el análisis del entorno, de la comunidad, el contexto educativo, que son fundamentales dentro de esa mirada que se le da a la institución, dentro de la identidad institucional, viene también ese marco de referencia que nos da el contexto, quiénes son las personas beneficiadas, los grupos meta de la institución educativa a quienes se beneficia con este servicio de formación y los elementos de la evaluación de la institución, cómo desarrollamos nosotros la evaluación institucional, que nos pide la guía 34 frente a ese aspecto y cómo podemos aplicar esos elementos de la evaluación institucional año a año, pero también durante el año, cómo vamos cumpliendo con los planes de mejoramiento que hemos desarrollado para poder dar respuesta a la autoevaluación institucional y a las fallas que hemos encontrado. Ahora bien, en cuanto a mesocurrículo, es fundamental también tener en cuenta que el mesocurrículo ya no es macro, la parte más global, sino que tiene que ver con la esencia de la institución, es la matrix de la institución, es lo que ya da línea para lo que se va a cumplir. Entonces, lo mesocurricular se inscribe a partir de las líneas de acción del macrocurrículo. O sea, no lo podemos elaborar sin esas líneas de acción del macrocurrículo. Y allí entrarían elementos
cómo definir el perfil de egreso del estudiante, hacer el mapa de competencias, esas competencias que va a tener nuestro estudiante cuando se gradúe, cuando pase de un grado de inicial a primaria, de primaria a secundaria y de secundaria a media, y en educación media ya ese perfil de egreso, cómo lo estamos entregando a la sociedad. De acuerdo a las demandas de la sociedad, de acuerdo a las demandas del ministerio, de acuerdo a ese macrocurrículo, qué tipo de persona estamos entregando. También es importante diseñar el mapa de competencias. El mapa de competencias tiene competencias básicas, genéricas, específicas de cada área. Las básicas tienen que ver con el mundo de la vida, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la capacidad de autocuidado, la higiene personal, el diseño de un plan de vida, entre otras competencias básicas que todo el mundo debería tener. Las genéricas tienen que ver con aquellas que se comparten interdisciplinarmente con otras áreas del saber. Por ejemplo, la gramática. La competencia gramatical la comparten todas las áreas que den idiomas, español, inglés, francés. Es una competencia genérica. Y competencias específicas ya las de las áreas. Por ejemplo, en ciencias naturales tenemos la indagación, la explicación de fenómenos, el uso del conocimiento científico como competencias específicas del área. Ahora bien, también hay que tener en cuenta a partir de ese diseño de competencias que ya nos dice qué tipo de persona vamos a entregarle a la sociedad, entendiendo que estas competencias se desarrollan a lo largo de la vida, entonces hay que tener en cuenta qué conocimientos de cada competencia vamos a trabajar, cómo se hace esa apropiación y esa adaptación acorde al contexto de la propuesta educativa y también cómo esos conocimientos los vamos a trabajar en términos de contenido conceptual, procedimental, actitudinal, cómo esos conocimientos los vamos a relacionar con las competencias, con los aprendizajes grado a grado, con las evidencias. Y entonces, cómo vamos a diseñar las mallas curriculares, que también son parte de este currículo, mesocurrículo, son los planes de estudio, los proyectos de área, tener en cuenta todos esos elementos para organizar lo que vamos a enseñar año a año y periodo a periodo para darle pues todo el aspecto general a la formación desde inicial hasta grado undécimo. En el mesocurrículo también entra el modelo pedagógico, el enfoque, cuál va a ser, cómo vamos a trabajar ese modelo, ese enfoque, el estilo metodológico institucional de acuerdo al modelo y de acuerdo al enfoque, cómo van a ser los formatos de planeación de clase, cómo vamos a planear la unidad didáctica, las secuencias didácticas, qué teorías de apoyo tenemos para mejorar la formación, teorías psicológicas, sociológicas, antropológicas que puedan apoyar el proceso de formación, las estrategias metodológicas, por ejemplo, qué metodologías vamos a utilizar en la institución, qué opciones didácticas tenemos para cada área, porque no es lo mismo enseñar español a enseñar geografía o a enseñar matemáticas, y cómo vamos a utilizar diversas metodologías, en particular las metodologías activas, en el desarrollo de los procesos formativos en la institución. También aquí es fundamental tener en cuenta la relación entre los componentes intradisciplinares, o sea, cómo analizamos al interior cada disciplina, cómo cada disciplina tiene claro cómo se conforma. Entonces, cuáles son sus elementos, sus componentes. Cada área debe tener clara intradisciplinarmente su estructura, pero también cada área tiene que tener claro cómo se relaciona con otras áreas. Entonces, cómo se generan esos nexos y esas conexiones interdisciplinares entre matemáticas y sociales, entre sociales y tecnología, entre tecnología y artística, entre artística y educación física, para poder generar procesos interdisciplinares. Y también cómo se generan procesos transdisciplinares, por ejemplo, la formación en valores que debe permear cada una de las asignaturas, el desarrollo de competencias ciudadanas que debe permear cada una de las asignaturas, el trabajo con la ética que debe ser transversal, el desarrollo de procesos de lectura.
que tiene que ser también un trabajo transversal, el animar a los estudiantes a leer, entre otros aspectos transdisciplinares. El desarrollo del pensamiento, qué tipos de pensamiento vamos a fortalecer, pensamiento creativo, sistémico, lateral, lógico. Eh, entonces, tener en cuenta esto también es importante en los aspectos mesocurriculares. Y en los proyectos de área, pues trabajar todos estos aspectos que tienen que ver con qué es el área, a qué se dedica, cuál es su objeto de estudio, cuáles son los objetivos del área de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, cuáles son los objetivos que propone la institución en el área, cuáles son las metodologías propias del área, qué contenidos vamos a fortalecer más en esta área, a través de qué metodologías vamos a desarrollar las clases didácticamente desde la eh, particularidad de cada área, qué proyectos vamos a desarrollar en esa área en particular, entre otros. Ahí están en los proyectos de área. Y los proyectos transversales que entra allí. El proyecto, por ejemplo, de educación sexual, el proyecto de uso del tiempo libre, el proyecto de prevención de desastres, el proyecto ambiental, que son proyectos transversales que también entran dentro del marco del mesocurrículo. Y la evaluación del aprendizaje. Aquí entra el diseño del sistema institucional de evaluación, el proceso para evaluar los aprendizajes, el proceso para hacer seguimiento a los resultados del aprendizaje, cómo evaluamos a partir de las competencias, los resultados de aprendizaje por grado, las evidencias del aprendizaje, el diseño de técnicas e instrumentos de evaluación por cada área, por cada asignatura, eh, es fundamental en este proceso de mesocurrículo. Y como les decía, muy importante también tener en cuenta los procesos de seguimiento a la aplicación de cada uno de los elementos del currículo, cómo aplicamos la política pública, cómo aplicamos la filosofía institucional, cómo aplicamos el modelo, el enfoque, las mallas, las metodologías, los formatos, cómo evidencian que de verdad el maestro está trabajando. Todo eso es parte del mesocurrículo, el seguimiento a la tarea del docente, el seguimiento a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, todo eso es parte del mesocurrículo. Y del microcurrículo ya aterrizamos en aula, entonces ahí se trabajan las líneas de acción del macro y del mesocurrículo. Entonces aquí definimos los planes y programas específicos del área, se definen allí los planes de clase, cómo vamos a hacer el planeador, sea una unidad didáctica, un planeador mensual, un planeador semanal, un planeador diario, y también cómo se trabajan los procesos de evaluación del aprendizaje de la mano de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, estos son los elementos macro, meso y microcurriculares. Como usted puede ver, si no están concatenados, si no hay concreción entre ellos, pues la institución va a tener problemas, porque si nosotros no aplicamos la política pública, no vamos a poder construir, por ejemplo, un buen CIE si no cumplimos con lo que nos dice el decreto 1290, porque no vamos a poder entender qué nos pide el decreto 1290 para hacer el sistema institucional de evaluación. Si no cumplimos con la ley de convivencia escolar, pues no vamos a poder aplicar la ruta de convivencia escolar y entonces no vamos a poder construir un buen manual de convivencia, que es a nivel mesocurricular. No vamos a poder generar buenas clases si no cumplimos en el microcurrículo, en el diseño de nuestras clases, con el modelo y el enfoque pedagógicos, porque si el modelo dice que somos constructivistas, el enfoque dice que somos de enseñanza para la comprensión, pero nuestras clases siguen siendo tradicionales. Damos primero el concepto y luego miramos si el niño lo entendió o no y que lo repita, en vez de hacer constructivismo, que lo explore el concepto, que lo desarrolle y lo construya con sus compañeros y luego el maestro ayuda a que ellos construyan el concepto y luego el maestro brinda la mirada como experto. Y permite que al final de todo el proceso el estudiante muestre una síntesis de lo que realmente aprendió, pues si no vamos a hacerlo, no estamos siendo constructivistas, sino estamos siendo tradicionales. Entonces,
ese microcurrículo va a ir de la mano con el mesocurrículo y el mesocurrículo siempre va a ir de la mano con el macrocurrículo, pero todos van de la mano juntitos, macro con meso y micro, micro con meso y macrocurrículo y así sucesivamente. Entonces, la invitación es a seguir ahondando en esto, a analizar en sus instituciones si estos tres elementos realmente están generando concreción o no y a evaluar su currículo a partir de estos niveles de concreción curricular.